pues vamos a hablar un poquito de qué es la salud de la mujer y vamos a ver desde la visión de los determinantes sociales y qué es eso de los determinantes sociales y cómo se come y todo esto. La primera versión de esta presentación tenía como 250 diapositivas, les prometo que no tiene tantas, porque esto es un tema que es súper extenso, que es súper complejo y que cada día que pasa tiene más tela para cortar. Recibí hoy esta imagen y me pareció increíblemente bonita y muy, muy relevante para el momento que estamos viviendo. Y pues ahora que veamos la presentación y el tema que les quiero contar, pues se van a dar cuenta que todo esto que estamos viviendo hoy está total y absolutamente ligado con esto de lo que yo les quiero hablar. Y les quiero hablar, como contarles un poquito por qué llegué acá y por qué terminé hablando de determinantes sociales de la salud de la mujer. Entonces, como nos decían, yo soy médica con énfasis en salud pública egresada de la Universidad de La Sabana, especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional y actualmente soy estudiante de doctorado en epidemiología y salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Por toda esta locura del COVID, sigo trabajando en Colombia y haciendo el doctorado al mismo tiempo, lo cual quienes trabajan y estudian al tiempo saben que es un poquito loco. Y vivo en este momento en Cali. Yo soy bogotana, nací en Bogotá, me crié en Bogotá, he vivido en muchas ciudades del país porque la vida me ha llevado por Colombia. Y ahorita Cali es mi casa y la Universidad del Valle me acogió y soy en este momento docente auxiliar contratista de la Escuela de Medicina, en particular del programa de tecnología en atención prehospitalaria, que ha sido una experiencia absolutamente iluminadora. Estas son todas mis escuelas. Entonces, vamos a hablar de qué son los determinantes sociales de la salud. Entonces, los determinantes sociales de la salud son un concepto que se viene hablando más o menos hace 15 años, como desde el 2005, algunas publicaciones anteriores, pero digamos que formalmente desde el 2005. Y son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y que esas condiciones van a impactar directamente en la salud de las personas. Entonces, cuando empezamos a hablar de determinantes sociales, digamos que nos dimos cuenta que no, la salud no es solamente, y eso nos dimos cuenta por allá en los 90, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que hay otras condiciones que impactan en la salud, el estilo de vida, las condiciones biológicas, digamos, el acceso a educación, entre otros. Y por allá en el 91 la LON empezó a hablar allá en Canadá de que había más cosas que solamente que las personas no se enfermaran o que estuvieran sanas en el sentido de no tener enfermedad, que empezaba a impactar en las condiciones de salud de las personas. Y de ahí entonces nace este contexto de determinantes sociales de la salud. Y están basados además en un concepto aún más grande, que es el concepto de equidad en salud. Entonces, básicamente la equidad en salud es una expresión cardinal de la justicia social y es el hecho de que cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial en salud, en donde nadie sea excluido, y es un imperativo ético y político. Y la equidad, no solamente en salud, pero en particular en salud, cuando empecemos a desglosar todo esto, es un imperativo del buen gobierno. Es decir, que los gobiernos o los estados que tienen gobiernos óptimos, por decirlo de alguna forma, o gobiernos que realmente están cumpliendo su función para la que los ciudadanos los pusieron ahí o por la que llegaron ahí, deben trabajar todos los días de su vida durante ese gobierno por la equidad, porque sin equidad no hay desarrollo humano. Y si nosotros no tenemos condiciones equitativas de acceso a salud, a educación y a otras muchas cosas, ¿sí? Nunca vamos a tener un adecuado desarrollo como sociedad. Por eso les decía que me parece muy particular que la vida haya puesto esto que yo les quiero contar hoy en este momento puntual que está viviendo el país. Además que yo vivo en una ciudad tan particular como Cali, en donde estamos sintiendo tan duro todo lo que está pasando por esto, porque no hay equidad, porque no tenemos equidad. Y entonces aparece un concepto que son las inequidades sociales en salud, y son las diferencias en el estado de salud o en la distribución de los determinantes entre diferentes grupos poblacionales. ¿Y qué pasa? Que es que no es lo mismo nacer en Bogotá o en Cali que nacer en Corinto, Cauca, en Leticia, Amazonas, o en Santa Rosalía, en el Bichada. Son
el hecho de que la distribución de los determinantes sea distinta en las diferentes poblaciones hace que haya inequidad, que no todos tengamos acceso a lo mismo y que no todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Porque la inequidad entonces lo que hace es que hace que no haya justicia social, ¿sí? Y la justicia social es una cuestión de vida o muerte. El hecho de que yo tenga acceso a agua potable, porque el estado en el que yo vivo ha logrado garantizar que al sitio en el que yo vivo llegue agua potable, va a impactar en que yo cuando nazco tenga mejor oportunidad de sobrevivir que una persona que sí tiene acceso a agua potable. Y eso se llama justicia social. Entonces, todo esto de decir es que los determinantes sociales de la salud viene de este concepto, del concepto de justicia social. Y la justicia social es una cuestión de vida o muerte. El hecho de que haya justicia social o no define que las personas puedan sobrevivir o no. Y este es como el primer modelo que les quiero mostrar, en el que es un modelo un poco simplista, en donde hablamos de que hay unos contextos socioeconómicos, políticos, de gobernanza, de políticas macroeconómicas, de salud, de sociedad, de normas y valores y cultura. Hay otros determinantes como intermedios un poquito o no tan fuertes, por decirlo así, que son la posición social, la educación, la ocupación, el ingreso, el sexo, la raza y la etnicidad. Y yo les subrayo acá el sexo porque yo les podría decir hoy, y ahí se acaba esta conferencia, en donde el hecho de ser mujer hace que usted tenga menos oportunidades en la vida. ¡Tarán! Ese es el impacto de los determinantes sociales en la salud de la mujer. Pero resulta que va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de eso, porque todos estos contextos, todas estas diferentes variables van a determinar, ¿sí?, la inequidad en materia de salud. Y hay un concepto grandísimo acá que es el sistema de atención en salud, que sí, que tiene muchísimo que ver con estas circunstancias materiales, con la cohesión social, con los factores psicosociales, conductuales, biológicos, pero por ejemplo, a medida que hemos ido viendo cómo estos diferentes determinantes impactan en la salud de las personas, nos hemos dado cuenta que le hemos puesto rótulo de factores biológicos a cosas que realmente son sociales. Y ya más adelante se los voy a contar. Y todo este contexto impacta en la distribución de la salud y el bienestar en una población. Para mostrárselos un poquito más, este dibujito me gusta un poquito más, porque tenemos dos grandes grupos de determinantes. Unos determinantes que son estructurales, ¿sí?, que vienen de la estructura de las sociedades, la gobernanza, las políticas macroeconómicas, las estructuras de los mercados, las políticas sociales en trabajo, vivienda, las políticas de agrarias y de acceso a seguridad alimentaria, las políticas de salud, educación y protección social, todo lo que somos como sociedad en temas culturales, de normas y valores, pero esto interacciona directamente con algunos determinantes que las personas no necesariamente pueden modificar o que las sociedades deberían trabajar por modificar y algunos que no se pueden. Por ejemplo, la posición socioeconómica o la estructura social, la estratificación y las clases, el acceso a educación, a lo que yo me desempeño, si yo me educo, voy a tener una ocupación distinta y voy a tener acceso a ingresos. Y hay cosas que no puedo modificar, como el género y la etnia, ¿sí? O soy mujer o soy hombre, o soy afro, o soy indígena, o soy mestizo, o no soy nada, porque resulta que la etnia es una autodeterminación, es lo que yo soy. Y hay otras determinantes intermedios, que son lo que hablábamos de las circunstancias materiales, los factores psicosociales, las conductas y los factores biológicos puramente no modificables, como por ejemplo, les pongo, no sé, el nacer con una mutación. Y todos estos determinantes estructurales e intermedios están conectados por algo súper importante que es el capital social y es la cohesión social. Es como yo como sociedad impacto, ¿sí? Yo como sociedad modifico, yo como sociedad veo a la otra persona. El sistema de salud es un determinante intermedio que cada día coge más fuerza y más relevancia, porque antes lo sacábamos y decíamos el sistema de salud es parte de todo este proceso, pero no es un determinante. A medida que los vamos estudiando y vamos entendiendo cómo los sistemas de salud impactan en la equidad y el acceso a salud y bienestar,
se ha vuelto cada vez un determinante más y más fuerte, que tiene la particularidad de ser intermediario porque es que se puede modificar. Ay, se me olvidó decirles una cosita, por favor, las preguntas las ponemos en el chat y al final las respondemos todas, ¿vale? Qué pena, se me olvidó decirles al principio. Entonces, ¿cómo vamos a actuar sobre esos determinantes sociales? Básicamente, en el 2008 salió un informe de una comisión que la Organización de la Mundial de la Salud dijo, necesitamos saber cómo está impactando los determinantes sociales en la salud. O sea, necesitamos ver qué es lo que está pasando. Eso se dijo en el 2005. Y en el 2008 sale este informe que se llama Cerrando la brecha en una generación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la equidad en salud a través de las acciones sobre los determinantes sociales de la salud? Y ellos plantean que hay 3 estrategias, que son mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medir y analizar el problema y el impacto de las intervenciones. Entonces, cuando uno dice esto, uno dice, caramba, pero eso está como complicado. Entonces hay varias cosas. Para empezar a medir y analizar el problema, para poder empezar a impactar en las condiciones de vida y en luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, necesitamos empezar a medir, analizar el problema y medir el impacto de las intervenciones que estamos haciendo. Si nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, ¿cómo lo vamos a intervenir? Entonces de aquí surge que personas como yo y como muchas otras personas que yo sé que están viendo esta conferencia y que trabajan en lo mismo que yo trabajo, nos hemos dedicado o tratamos de dedicarnos a entender este problema, a entender qué es lo que pasa para poder mejorar las condiciones de vida y luchar de alguna forma desde cada uno, desde nuestra esquina, por esta distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Y esta imagen, no sé si se alcanza a ver bien, pero es un marco conceptual, me disculpo que esté en inglés, pero es que cuando lo convertí al español no se leía, en el que habla de cómo son los elementos de las relaciones de poder que van a llevar a la inequidad de género. Entonces tenemos 3 grupos, digamos, de 3 bloques, que son las condiciones individuales e interpersonales, las instituciones y los generadores estructurales de las asignaciones de las relaciones de poder en el género. Y vamos a tener aquí al otro lado, ¿sí? la progresión o la regresión en el acceso a las relaciones de poder en el género, y por abajo, empujando hacia abajo, y por abajo, empujando hacia arriba, pues la marginalización o el empoderamiento de las mujeres. Y en la mitad está la equidad o la inequidad de género. Entonces vemos cómo los sistemas económicos, ¿sí? En donde se incluye quién es valorado por qué, las normas sociales, el conflicto, ¿sí? ¿Quién tiene qué? Entonces, por ejemplo, cosas como la seguridad alimentaria, ¿quién hace qué? Entonces, la participación de la mujer en las fuerzas laborales, qué roles cumplen las mujeres dentro de las sociedades, los cambios demográficos, ¿sí? ¿Cuántos hijos tenemos? Si tenemos más o menos hijos y por qué, cuáles son las dinámicas poblacionales y cómo cada una de estas cosas impacta en la dinámica poblacional, quién decide qué, ¿sí? La participación política de las mujeres. Entonces, por ejemplo, sabemos que desde 1990 hasta el 2019 hemos pasado de más o menos el 8% de mujeres en posiciones de poder a más o menos 19%. Eso es un montón, pero estamos muy lejos. O sea, eso quiere decir que menos de una quinta parte de las personas en el poder son mujeres, ¿sí? Y tenemos relaciones inequitativas de poder. Cuando miramos las instituciones, pues arrancamos por las familias, las comunidades, los estados, los mercados, los servicios públicos y privados, la sociedad civil y las religiones, todas las religiones organizadas. ¿Por qué? Porque este es un componente muy importante de las instituciones y las sociedades. Entonces, tenemos regiones del mundo en donde una u otra religión o una u otra creencia cambian la posición de poder de las mujeres, ¿sí? Y eso impacta directamente en las condiciones de vida y de salud de esas poblaciones. También vemos entonces cómo la exposición a factores de riesgo, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, las condiciones el matrimonio infantil, por ejemplo, o las vulnerabilidades individuales por falta de resiliencia, por falta de autonomía, el acceso limitado a los recursos,
la falta de información y conocimiento de cómo acceder o usar los servicios de salud, todo eso nos va a llevar a que las pacientes tengan embarazos no deseados, a que tengan infecciones de transmisión sexual, VIH y todas las consecuencias que eso trae, al acceso limitado a los servicios de salud de calidad, y obviamente todo esto va a ir enmarcado en que hay una salud sexual y reproductiva, unos desenlaces inadecuados en salud sexual y reproductiva, y cuando vayamos avanzando en esto nos vamos a dar cuenta que esto, ¿sí?, impacta en todo lo que va de ahí para atrás y de ahí para adelante, porque los desenlaces adversos en salud sexual y reproductiva no solamente impactan en la salud de la mujer que lo está viviendo, sino en los de sus familias, en los de sus núcleos familiares, en los de sus hijos y en los de los hijos de sus hijos. Entonces es muy importante cómo estas relaciones de poder cambian y al cambiar y al modificarse, digamos, a generar mayor equidad de género, empoderamiento femenino y entre otras, vamos a tener mejores condiciones de vida y salud para las mujeres y para la sociedad. Y entonces les traigo esta fotico y todo el mundo va a decir, ay, esta vieja ya va a empezar a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible, y es que la ONU, y es que la ONU sí nos gusta, o es que la ONU no nos gusta. El objetivo acá no es hablar como tal de la Organización de las Naciones Unidas, es hablar de cómo tenemos como país miembro unos objetivos que cumplir de aquí al 2030, los del 2015 que eran los del milenio no los cumplimos o los cumplimos parcialmente, y ahora tenemos que trabajar en esta Agenda 2030, que en medio de todo lo que busca es tener sociedades mejores y es tener países mejores, es tener ciudadanos mejores. Y es muy sencillo. Erradiquemos la pobreza, que nadie tenga hambre, que toda la gente tenga salud y bienestar, que tenga acceso a educación, la igualdad de género como objetivo, o sea, el hecho de que las mujeres no estén en una relación de disparidad. Y yo por eso les decía al principio que para mí era muy fácil terminar la charla diciéndoles, el hecho de ser mujer te pone en condiciones de desigualdad con respecto al hombre. Y ya, fácil. Es fácil decir cuál es el impacto de los determinantes sociales en la salud de la mujer, pero resulta que va mucho más allá de eso. Agua limpia, saneamiento, trabajo, ¿sí? Reducción de desigualdades, comunidades sostenibles, vida submarina, ecosistemas, paz, justicia e instituciones sólidas. Todos estos 17 objetivos lo que buscan es que tengamos un mejor planeta y que tengamos un mejor futuro. Y tenemos que trabajar por ello. Cada uno de nosotros desde lo que hacemos. Estoy segura, porque lo sé, que aquí, así como hay médicos, ginecólogos, seguramente habrá personas de las ciencias sociales, de pronto me gustaría, sería muy interesante. Sé que por ahí hay una filósofa, sé que hay ingenieras, ¿sí? Es interesante ver cómo cada uno de nosotros desde nuestro rol y cada una de nosotras desde nuestro rol podemos impactar en esto. Y yo con mis estudiantes de segundo semestre, que no son de medicina, son de atención prehospitalaria, hago un ejercicio muy interesante en el que les digo, tómese 30 segundos, un video de 30 segundos en el que usted me diga cómo ustedes de su función en esta sociedad impacta en uno de esos objetivos. Ustedes no se imaginan lo que yo me he encontrado. Tengo estudiantes que reciclan aceite quemado de cocina y hacen jabón y lo venden. Tengo estudiantes que han con sus comunidades sembrado jardines y huertas comunitarias para garantizar seguridad alimentaria dentro de los barrios. Tengo estudiantes que hacen miles de cosas tratando de cumplir esto. Y es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros, desde nuestro rol, podemos ayudar a tener una sociedad mejor y una sociedad más bonita, y una sociedad más bonita no en el sentido romántico, sino una sociedad más equitativa, que es lo que todos deberíamos perseguir. Entonces, vamos a hablar de cómo mejorar la salud de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres tienen condiciones biológicas diferenciales. Los roles de género, como ya lo vimos antes, impactan en la salud y el bienestar de la mujer. Y mejorar la salud de las mujeres impacta positivamente el desarrollo. Eso ya está más que probado. ¿Sí? Pero entonces, si es tan fácil, ¿sí?, ¿por qué no lo hacemos? O sea, si se supone que solamente con mejorar la salud de las mujeres vamos a lograr todas estas cosas, pues la solución es sencilla. ¿Qué hacemos en Colombia? Este es la ruta del modelo de atención integral o la ruta de atención integral en salud materno-perinatal que plantea el Ministerio de Salud de Colombia después de un ejercicio muy grande y en donde hay muchas cosas adicionales que hay quienes lo defienden y hay quienes no, pero a mí me parece un ejercicio muy bonito de tratar de entender la salud de la mujer en su contexto, desde los ciclos de vida. Arrancamos entonces, y esto es
como les digo, solamente la ruta de atención materno-perinatal, es decir, salud de la mujer durante la vida reproductiva. Pero aquí impactan muchísimas cosas que van a largo plazo a mejorar. Tenemos entonces que empezar con la atención para el cuidado preconcepcional. La mujer arranca desde antes de llegar a estar embarazada, ¿sí? De acceder o no a interrupción voluntaria del embarazo, dependiendo del marco de la sentencia. Acá no estamos diciendo si estamos de acuerdo o no con la interrupción voluntaria del embarazo, estamos diciendo que esto es parte de la ruta de atención integral que la mujer debe tener. Esto no, la idea acá no es generar debate de si debemos o no interrumpir embarazos o si está bien o está mal interrumpir embarazos. El concepto es la mujer que tiene derecho a acceder debe tener derecho a acceder, no debemos tener barreras en eso. En la condición que sea, crea yo lo que crea, no importa. Eso no es lo relevante es que es un derecho. Que si la señora va a continuar con su embarazo, continúe con su embarazo y tenga acceso a atención prenatal, a atención humanizada, a parto respetado, no en el concepto filosófico grande del parto respetado y de la violencia obstétrica como los obstetras somos lo peor y estamos violentando mujeres. No, a que las mujeres tienen derecho a tener sus hijos en condiciones dignas, a recibir preparación para la maternidad y la paternidad, a recibir salud oral, a garantizar promoción de la alimentación, la nutrición y garantizar seguridad alimentaria, a que cuando lleguen al momento del parto reciban atención integral de calidad institucionalizada, a que después de haber tenido su bebé tengan una adecuada atención del puerperio y que si tuvo una emergencia obstétrica, llámese como se llame, si esa mujer reciba la atención de calidad que requiere para prevenir que se muera, ¿sí? O que tenga una discapacidad severa y que se convierta en un numerito más de los que vamos a ver ahorita. Que los bebés reciban el cuidado que necesitan, que cuando salgan del hospital los veamos y sepamos qué está pasando, que miremos a esa familia como un núcleo integral, familia cualquiera que ésta sea, monoparental, biparental, las tías, los abuelos, los primos, del mismo género, de géneros diferentes, no importa, pero la familia, mirar la atención integral de esa familia, de si esa mujer va a tener a dónde llegar. Les cuento una historia. Acá en una de las instituciones en las que yo trabajo acá en Cali, Cali, yo no sé qué tanto sepan ustedes del suroccidente colombiano, pero Cali es una ciudad increíblemente diversa. Cali tiene gente del Pacífico, Cali tiene indígenas, Cali tiene, obviamente, gente de Cali, del Valle. Cali tiene migración de todo tipo, interna, externa, de los lados. Es impresionante. Cali es la ciudad más diversa que yo conozco y he vivido en Bogotá, Cartagena, Medellín y ahora Cali. Realmente es una ciudad en donde se concentran todos estos determinantes y la vida lo va poniendo a uno donde uno tiene que llegar. Y eso totalmente es así. Lo va llevando a donde uno tiene que llegar. Y entonces yo tengo pacientes que me mandan de la costa pacífica, cuando tienen alguna complicación del embarazo, entonces la remiten, las aseguradoras, las EPS o EAPBs, como se llaman en este momento, tienen sus contratos en Cali, que es la ciudad más grande, en donde están las instituciones de alta complejidad más cerca al Pacífico colombiano. Y resulta que me llegan pacientes, por ejemplo, de Timbiquí o de Guapi, que la única forma de salir de allá es en avión o en avioneta. Entonces las sacan en avión ambulancia y me pasaba todo el tiempo, o me pasa todavía todo el tiempo, que las pacientes llegan a la clínica, las atendemos, tienen su parto en condiciones seguras, les va bien, no sé, se les maneja la preeclampsia, la hemorragia postparto, la sepsis, la complicación que tengan, o simplemente había una indicación de hacer una cesárea o lo que sea, se atiende a la paciente en la institución de alta complejidad y al momento del alta decimos, ¿y ahora cómo garantizamos que esta señora, que solamente puede llegar en avioneta a su lugar de origen, llegue? Y hemos tenido casos en donde las pacientes se nos quedan hospitalizadas porque nosotros, como responsables de ellas y de esos neonatos, no podemos simplemente decirle, chao señora, váyase para su casa, mira a ver qué hace, porque la estoy mandando a dormir debajo de un puente con un neonato. Tenemos que garantizar que esa señora llegue nuevamente a Guapi o a Timbiquí y se nos quedan hospitalizadas 1 o 2 semanas mientras logramos que se gestione que nuevamente un avión ambulancia las lleve de vuelta o que las lleven en avión comercial. ¿Por qué? Porque si yo estoy desarraigando a esa señora de donde vive, por el motivo que sea,
tengo que garantizar que esa señora vuelva a llegar. Tengo que garantizar que en condiciones seguras esa familia vuelva a su casa, ¿sí? Y pasa todo el tiempo está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido que que hay cosas más allá de pensar en decir, ay, es que la señora la tenemos que atender en una institución de alta complejidad que sea segura. Listo, la señora llega, ahora devuélvase. Y muchas veces las aseguradoras nos dicen, pero es que la paciente se tiene que volver. No, la paciente no se tiene que volver. Si usted la desarraigó, usted la tiene que volver a arraigar. Y es muy importante que nosotros como prestadores de servicios entendamos que nuestra atención no termina cuando sacamos el bebé o cuando el neonato está bien o cuando todas estas cosas, sino que hay un montón de contextos y de relaciones que si no tenemos en cuenta y si no garantizamos van a impactar negativamente en la salud de esa señora y de ese bebé. Y obviamente nuestra ruta termina cuando tengo un bebé sano que se va para la ruta de primera infancia o cuando tengo una mujer adolescente, joven o adulta que se va pues a sus rutas integrales. Y entonces vamos a mirar, nuevamente me disculpo, pero es que la traducción hacía que no se leyera muy bien, cómo estas inequidades en salud afectan sobre todo al principio de la vida. Vamos a ver cómo durante el nacimiento y la infancia, la niñez y la adolescencia, impacta cada una de estas cosas, ¿sí? En los sistemas de género, en las posiciones sociales de género, las vías de género hacia la salud y cómo cada una de estas cosas que nosotros hacemos en salud, en educación, en protección y en ambientes seguros, durante la infancia, la niñez y la adolescencia van a impactar en la adultez y en la siguiente generación y cómo cada una de estas cosas son determinantes estructurales de la salud de las mujeres. Porque si las mujeres tienen acceso a higiene, agua y saneamiento básico, a movilidad, a evitar estar en ambientes de conflicto, a tener garantizada su protección social, financiera y legal, a tener garantizada sus libertades sexuales, el ejercicio de sus derechos, a evitar que sean víctimas de violencia intrafamiliar o de prácticas violentas dentro de sus comunidades, a la explotación en cualquier tipo, porque no es solamente la explotación sexual, también hay muchos otros tipos de explotación, los matrimonios serviles, el matrimonio infantil, miles de formas de explotar. El acceso a educación y la transición al empleo, la participación en las escuelas, los desenlaces en el aprendizaje y la calidad de la educación que reciben, los ambientes escolares, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, una niña adolescente que por algún motivo, cualquiera que este sea, les fallamos como sociedad y queda embarazada, porque una niña adolescente que queda embarazada quiere decir que nosotros como sociedad le fallamos, ¿sí? Esa niña no tiene por qué ser marginada del colegio. Por el contrario, si yo garantizo que se siga educando, sus hijos van a tener mejores desenlaces. O el acceso a información, el acceso inequitativo a la información que reciben las mujeres, las niñas, adolescentes y mujeres en las áreas urbanas es distinta a las áreas rurales, ¿sí? Y en la transición al empleo, que las mujeres se eduquen, pero no se queden en los mismos roles de siempre, que tengan acceso a educación superior, más adelante vamos a hablar de eso. Y en temas de salud, pues el desarrollo de los niños, el garantizar la seguridad alimentaria, la morbilidad y la mortalidad adolescente, y esto no solamente habla del embarazo, sino de todas las condiciones relacionadas con violencia sexual, con accidentes de tránsito, con accidentalidad en general, el bienestar psicosocial y la salud mental, el acceso y garantía de derechos sexuales y reproductivos y las condiciones, obviamente, y las prácticas en salud de cada uno de estos grupos. Entonces vamos a mirar un poquito cómo es este negocio, porque se ve como complicado. Entonces, esta charla tuvo muchas fases. Empecé por hablarles de ciclos de vida y luego la cambié. Hubo como 16 presentaciones diferentes y al final terminé haciendo una mezcla. Voy a hablarles un poquito de lo que es primera infancia y a medida que vayamos transitando por los diferentes ciclos de vida, les voy a ir contando qué está pasando en Colombia utilizando estadísticas del Instituto Nacional de Salud y de los eventos de vigilancia en salud pública. ¿Por qué? Porque esas son nuestras estadísticas más fiables, por decirlo de alguna forma,
y son las estadísticas del año 2020. Entonces, cada vez que yo les muestre una estadística, les voy a mostrar estadísticas del año 2020 de los informes de los eventos del Instituto Nacional de Salud. Vamos a hablar entonces de qué pasa en la parte prenatal y en la primera infancia. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que en los países en donde el acceso a interrupción del embarazo es legal y está distribuido de forma equitativa, digamos que, pero en donde los roles de género no son tan claros, se interrumpen más embarazos de fetos femeninos que de fetos masculinos. ¿Por qué? No sabemos. Mentira, sí sabemos. Porque las personas o las familias no quieren tener hijas, sino hijos. ¿Por qué? Porque es que tener una hija es un mal negocio. Y no solamente desde el punto de vista, digamos, romántico, del tema del hijo, sino porque los hijos producen y las hijas son una carga, porque los hijos van a trabajar y las hijas no, porque a los hijos, en fin, miles de imaginarios alrededor de esto. Las niñas tienden a ser abandonadas en el periodo neonatal de forma más frecuente que los niños. Un embarazo no deseado, nació un niño, se lo llevan para la casa, nació una niña, la dejan en el hospital, sobre todo cuando hay que hospitalizarlo. Y los que nos hemos formado en materno sabemos que eso puede pasar, que no es tan infrecuente. Nacen más niñas que niños, perdón, nacen más niños que niñas, pero las niñas son más resilientes, los niños se mueren más. Entonces, desde chiquitas estamos luchándola. Y la mortalidad en menores de 5 años se supone que es igual en ambos sexos. Ahorita que miremos qué pasa en Colombia nos vamos a dar cuenta que hay algunas dinámicas que son particulares. En cuanto a la seguridad alimentaria, las niñas y las adolescentes son más susceptibles a inseguridad alimentaria. Las niñas menores de 10 años tienen más desnutrición y las mujeres adolescentes tienen más sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Entonces les recuerdo que la seguridad alimentaria también implica el acceso a alimentos de calidad y que muchas veces el sobrepeso y obesidad no solamente está relacionada con el tema de es que esa señora come muy mal, sino a qué tiene acceso. Entonces no hay acceso a vegetales, no hay acceso a proteínas, hay acceso a carbohidratos y las personas se alimentan de carbohidratos. Y ustedes saben que en nuestra sociedad, y lo sabemos y lo conocemos, la carne, el pollo, el pescado o el acceso a la proteína animal es para los hombres, para los niños, para los papás, y a las niñas y a las mamás les toca comer arroz, papá. Y eso lo sabemos. Cuando hay que comer. Entonces vamos a hablar del evento bajo peso al nacer. Y estas son las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, año 2020. Entonces vamos a ver que vemos que hubo 600 bajo peso al nacer, es como lo define el Instituto Nacional de Salud, son bebés que nacen de 37 semanas o más, es decir, a término, pero que pesan 2.500 gramos o menos, es decir, son bajos de peso para la edad que tienen. Poniendo una definición un poco global, ¿no? Porque pues si nos ponemos a hacer curvas y todo esto, un bebé que tiene 40 semanas pero pesó 2.700 puede estar también en el rango de bajo peso y todas estas cosas, pero no. Digamos que esta definición es una definición operativa para que todos la entendamos. Más de 37 semanas, menos de 2.500 gramos. 2,7% de esos bebés, es decir, 606 de los 22.000 fueron indígenas. 1,6%, es decir, 385, sí, fueron negros o mulatos. Y esto está definido en lo que se notifica. Aquí en estos otros grupos hay muchos casos en donde los que somos responsables, y esto es una cuña, los que somos responsables del diligenciamiento de la información, ¿de dónde salen estos datos de la información que yo diligencio cuando lleno las fichas de notificación o cuando lleno los registros del DANE? Y como la pertenencia étnica es el autorreconocimiento, o sea, yo puedo ver a una mujer que está sentada enfrente mío y yo la veo que tiene todos los rasgos indígenas del mundo, pero si ella no se autorreconoce como indígena, no es indígena. Es así de sencillo, porque es que la pertenencia étnica es como yo me veo. Y tenemos muchas mujeres que usted las puede ver como no indígenas y que si no les pregunta, no va a saber que esa paciente que usted está atendiendo habla, no sé, Nasayue o Wayunaki, son indígenas y nadie les preguntó si eran indígenas. ¿Sí? Digamos que con el tema del autorreconocimiento de negro y mulato es más fácil porque pues es más evidente, pero igual hay muchas personas que se autorreconocen como negros, y esa es la palabra correcta, o como afrodescendientes, ¿sí? Y nadie les pregunta nunca. Y todos asumimos que son de otro grupo o de otra pertenencia étnica. Entonces aquí tenemos un sesgo de recolección de la información. La cuña es siempre pregunta.
porque necesitamos información de calidad para poder intervenir. Lo otro que vemos es, el 75% de los casos fueron en estratos 1 y 2. Y no vamos a entrar en la discusión de si hay que estratificar o no, de si los estratos son buenos o malos, de si, no. Es las personas que tienen menores ingresos, ¿sí? Tuvieron 3/4 partes de los casos de bajo peso al nacer. Y cuando miramos a las edades de las mamás, vemos cómo las adolescentes tempranas y tardías, o sea, menores de 14 años, sí, que tienen más de entre 15 y 19 años, recuerden que la adolescencia va de los 10 a los 19 años, hacia las que tienen 18, digamos, ella era el mayor de edad, no importa, sigue siendo adolescente. Son el 6.2% y las de 45 años y más son el 5.1%. Y entonces aquí nos tenemos que empezar a pensar, venga, ¿y esas pacientes están con anticoncepción? ¿Qué pasa con las necesidades de anticoncepción de estas pacientes que tienen bajo peso al nacer? O de estos hijos de estas mamás. Miremos desnutrición en menores de 5 años, lo que les decía. Es igual, pues en Colombia se comporta un poquito diferente porque hay más desnutrición en niños que en niñas, por un lado pensándolo así. Pero pensemos de otra forma, ¿no será más bien que llevan más a los niños a los hospitales que a las niñas y por eso no sabemos si hay más niñas desnutridas? Porque como las niñas no tienen tanto valor desde el punto de vista social, no las llevan al hospital y se mueren en la casa. O se desnutren en la casa y se mueren y las enterramos sin saber. En algunos países de África, mi profesor de salud pública del pregrado vivió un tiempo en Mozambique y nos contaba una historia que me parecía absolutamente dramática. En Mozambique, en ese momento, hace unos cuantos años, no sé en este momento, a los niños menores de 2 años no les ponían nombre. Y entonces eran como muchos espacios o zonas de las aldeas en donde simplemente preguntaban, ay, ¿ahí qué hay? Ah, no, sí, eso es un cementerio. Ay, porque esos no tienen nombre. Ah, es que son niños. O sea, el niño no tiene valor o la niña no tiene valor hasta que no se supone que ya sobrevivió o que ya va a ser útil para la sociedad. Imagínense el drama. Entonces, todas estas inequidades vienen arraigadas en las culturas también. Veamos, 19.8% de los casos, población indígena, 26.5% de los casos, área rural, 65.5% de los casos, régimen subsidiado, es decir, quien no tiene cómo pagar seguridad social. Es decir, que los pobres, los indígenas y los de las áreas rurales, los campesinos, tienen más desnutrición que los que vivimos en las ciudades, no somos indígenas, ¿sí? Y tenemos cómo pagar la seguridad social. Esto no quiere decir que ellos no tengan acceso al servicio. Esto también es un marcador que puede ser un problema de acceso, pero puede ser también un tema de ingresos. Y ahora vamos a hablar del tema que amo y me apasiona. Y no sé, de pronto los que estuvieron en el día que yo presenté mi tesis se acordarán de esta frasecita y esta misma diapositiva. Y ahorita les voy a contar de qué se trata mi tesis. Y es que en el 2007, cuando empezamos a hablar de que no solamente hay que contar muertos, sino que también hay que mirar qué pasa con las personas que no se mueren, o sea, con las que se enferman grave, aparece un concepto que es el concepto que apareció desde antes, pero se fortaleció a partir de esta fecha en Latinoamérica, que es el concepto de morbilidad materna extrema. Nosotros llevamos muchísimos años contando mujeres que tienen complicaciones del embarazo y se mueren por eso, y eso se llama mortalidad materna. Pero, ¿qué pasa con las señoras que no se mueren? La que casi se muere, pero no se murió. Y entonces, en el 2007, hicieron una conferencia de la Federación de Sociedades Latinoamericanas de Obstetricia y Ginecología, que se llama FLASOP, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y esta señora, Marta González de Paco, se apareció allá y les dijo eso: todas las mujeres que dan vida caminan por los andamios de la muerte. Y a mí, el leer esa frase, todavía me da escalofrío. Y tiene toda la razón. Todas las mujeres que se embarazan y que están en edad reproductiva, durante el embarazo tienen el riesgo de morirse. Todas. No hay ninguna que no. Entonces, de ahí que tengamos que entender de dónde viene la importancia de la salud sexual y reproductiva, de la salud materna y de la salud de la mujer. Entonces, la mortalidad materna, que es la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio, impacta negativamente en la salud, la nutrición, el ingreso y el bienestar de sus hijos huérfanos y de las comunidades. Y el problema que tenemos es que el 99% de las muertes maternas en el mundo ocurren en países de bajos y medianos ingresos. En este momento se están muriendo más o menos entre 170 y 250 mujeres al día
por condiciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Si se cayera un avión todos los días, alguien diría, oiga, algo está pasando, o sea, ¿qué pasa con los aviones que se está cayendo un avión todos los días? Pues resulta que con la mortalidad materna somos algunos los que estamos sensibilizados y todos los días de la vida nos preguntamos qué está pasando, cómo lo cambiamos, pero la gran mayoría de las personas no se preocupa por eso. Si todos los días hubiese un accidente de un avión en el mundo, todo el mundo estaría encima de por qué se están cayendo los aviones. Pues resulta que todos los días se cae un avión lleno de mujeres embarazadas o recientemente embarazadas y no le ponemos tanta atención. La mortalidad materna, como les decía, es el hecho de que se muera una mujer durante el embarazo, el parto y los 42 días del puerperio, es decir, lo que comúnmente llamamos la dieta, por causas relacionadas o agravadas por el embarazo, pero no por causas accidentales o incidentales. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud de cómo aplicar la clasificación internacional de enfermedades a esas muertes. Y entonces tenemos dos grupos que son las directas, es decir, las señoras que se mueren por cosas que solo le hubieran pasado por estar embarazada, porque hace preeclampsia o porque hace una hemorragia postparto o por una complicación de un aborto, un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica gestacional o una mola, por otras complicaciones obstétricas o por complicaciones imprevistas, como por ejemplo las complicaciones anestésicas en el embarazo. Entonces, si la señora no estuviera embarazada, no le pongo anestesia, no tiene complicación anestésica, en fin. O las muertes maternas indirectas, que son las cosas que también le pueden pasar a las mujeres no embarazadas. Entonces, la señora a la que le dio neumonía, la señora que hace infecciones urinarias, la señora que tiene una cardiopatía, una enfermedad congénita del corazón y se muere en el embarazo complicada por eso. Y hay otras causas desconocidas o no determinadas que quisiéramos que fueran menos, pero son un poco. Y las otras muertes son las coincidentes con el embarazo. Entonces, las coincidentes con el embarazo no son tan frecuentes, pero ocurren. Una de las primeras mortalidades que yo analicé fue una señora que me encontré por cosas de la vida buscando mujeres críticamente enfermas embarazadas cuando trabajaba en el rural, que me tocaba hacer esa búsqueda todos los días de búsqueda activa. Y esa señora tuvo un accidente ofídico y se murió por un accidente ofídico y resulta que había estado recientemente embarazada y entró con una muerte coincidente. Entonces, hay muchas variantes o muchas vertientes de cómo contar las muertes. Y entonces miremos qué pasa en Colombia. El año pasado, al periodo epidemiológico número 13, es decir, al 31 de diciembre de 2020, en Colombia se murieron 405 mujeres, y estas son solamente las muertes directas. Las muertes no tanto directas, se me escapó en este instante el nombre exacto, pero son las muertes que definitivamente están relacionadas con el embarazo. No solamente por causas del embarazo, también son las indirectas, pero son las que definitivamente son por el embarazo. Y hablamos aquí abajo, vemos un asterisquito que dice residentes en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno, una dinámica que todos estamos viviendo, cada uno desde nuestra arista, y es el tema de la migración. Y no solamente, entonces dicen residentes en Colombia porque incluimos a las pacientes migrantes, venezolanas o no venezolanas, porque en Colombia no solamente hay venezolanos migrantes, en Colombia hay taiwaneses, en Colombia hay chinos, en Colombia hay gente de África que transita en Colombia para llegar a los Estados Unidos. Ustedes imaginan la diáspora de personas migrantes de muchas partes del mundo que hay en Colombia. Y hubo 405 mujeres que se murieron por condiciones relacionadas con el embarazo, el parto, el puerperio, la palabra que estaba buscando era evitables, que podíamos haber evitado que se murieran. Es decir, algo hicimos mal. Y cuando miramos, hicimos mal como sociedad, no como médico, como persona que atendió a la paciente. Cuando miramos esas pacientes, el 80% casi, perdón, 79,9 de cada 100.000 bebés que nacieron de esas mujeres pertenecían al régimen subsidiado. 102 de cada 100.000 bebés, porque esto es una tasa para estandarizar cómo comparar una cosa con la otra, venían del área rural. Y hubo 236,5 casos por cada 100.000 nacidos vivos de población indígena. Es decir que se nos mueren las indígenas, las del área rural y las del régimen subsidiado. Entonces, díganme si ahora que miramos esto, los determinantes sociales de los que hablamos no impactan directamente en la salud de las mujeres. Y si miramos qué pasa con los bebés, vemos cómo
el 48% de la mortalidad perinatal son los que se mueren después de las 20 semanas y hasta la primera semana del nacimiento, y la neonatal tardía son los que van del día 8 hasta el día 28 del nacimiento, que son los neonatos. Entonces nosotros contamos muertes, y es muy triste porque contamos muertes. Todo esto que yo les estoy mostrando es que estamos contando muertes. Vemos que el 48,6%, o sea, la mitad, ocurren antes del parto. De estos, de cada 1000 bebés que nacen, desde cada 1000 bebés nacidos vivos, tenemos 17,4 muertos que no tenían ningún aseguramiento, que es absurdo, porque el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia dice que no tiene por qué haber población no asegurada. Se supone que todos debemos pertenecer a un régimen subsidiado o contributivo. Es decir, que esa población no asegurada, que se llama pobres no afiliados, antes se llamaban vinculados y ahora le pusieron el nombre de subsidio a la oferta, estas personas, ¿sí?, que están por fuera del sistema, se nos están muriendo los bebés. Y ahorita que miremos por qué se mueren, vamos a entender qué es lo que pasa. Vemos entonces que son 14,3 por 1000 nacidos vivos del área rural dispersa. Y son 19,8 por 1000 nacidos vivos a 452 bebés indígenas. Entonces, es muy dramático cuando uno mira y dice, caramba, pero es que los pobres, los de las áreas rurales y los indígenas están muriendo más que todos los demás. Y vemos entonces que en el análisis de periodos perinatales de riesgo, esto es una cosa ahí complicada que se hace con los pesos y el momento en que se murieron y no sé qué, pero nos permite clasificarlos en 5 grupos, que son la salud materna, o sea, cómo la salud materna impactó en la mortalidad, o si fueron los cuidados prenatales, o si fue la atención del parto, o si fue la atención del bebé, o si fue la atención del neonato. Y resulta que el 50% de los casos fue por salud materna, es decir, que la salud de las mujeres impacta directamente en lo que pasa con sus bebés. Y vemos como los cuidados prenatales, más la salud materna, más la atención del parto, son 3/4 partes, un poquito más, de todas las mortalidades. Es decir, que lo que hagamos con las mamás impacta directamente en los bebés. ¿Sí? Es decir, que pensar en salud de la mujer nos va a llevar también a que tengamos adultos, niños más sanos y futuro más sano. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Esta es la publicación del trabajo de grado que yo hice para graduarme como especialista en obstetricia y ginecología. Y a mí se me ocurrió, me metió en la cabeza, que yo tenía que saber qué pasaba con las mujeres indígenas en Colombia. Y entonces analizamos con el profesor Arturo Parada, que fue mi director de trabajo de grado, y con ayuda de muchas más personas que están acá, pero que, por ejemplo, el profe Amaya o el profe Rubio, que me dieron una mano siempre, analizamos qué pasaba con estas pacientes indígenas y las no indígenas. No indígenas era todo lo que no fuera indígena. O sea, todo lo que no hubiesen marcado o reportado como indígena era no indígena. Ahí entraban todas las otras pertenencias étnicas. Y analizamos 3 años, 2011, 2012 y 2013. Cogimos la base de datos del DANE y cogimos la base de datos del Instituto Nacional de Salud. Y entonces miramos, comparemos las razones, no comparemos los números de muertes. ¿Por qué? Pues porque los números de muertes no van a ser equivalentes cuando yo tengo un montón de pacientes no indígenas y un poquitico de pacientes indígenas. Pero miremos las razones de mortalidad. Vemos que en el 2011 la razón de mortalidad materna en las indígenas fue 338,4 por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en la población general fue 65,9, es decir, 5 veces más. En el 2012, 238,6 contra 65,2, es decir, 3,7 veces más. En el 2013, 362,5 versus 51,7, es decir, 7 veces más. Caramba, el hecho de ser indígena hace que yo me muera más por condiciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. O sea, es algo que yo no puedo modificar, es lo que yo soy. O soy indígena o no soy indígena. Y solo por algo que no puedo modificar, hay un montón de cosas a mi alrededor que están haciendo que yo me muera más. Y entonces la gente dice, pero es que esas son condiciones biológicas. Lo mismo que dicen con la población afro y la preclam. Es que esas son condiciones biológicas. Pues no, eso se llama racismo y xenofobia estructural. ¿Sí? De entrada, marginamos al que es distinto. Y de entrada, a esa persona le va peor. Y eso son condiciones sociales, no son condiciones biológicas. Lo mismo miramos. ¿Qué pasó entonces? Estas son las indígenas. Entonces miramos qué pasó. Teníamos un montón de pacientes adolescentes
teníamos un montón de pacientes mayores de 35 años, más de la mitad nuestras pacientes o la mitad de nuestras pacientes habían hecho básica, primaria, secundaria, y el 25% no tenían ningún grado de escolaridad, es decir, nuestras indígenas no tienen acceso a escolaridad. Y además de todo, miramos cómo nos comparamos por edades y miramos la razón de mortalidad y vemos que las adolescentes menores de 15 años y las mujeres de 36 a 45 años se mueren un montoncísimo, un montón. O sea, si el objetivo que tenemos de Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 es que la razón de mortalidad materna en el mundo esté por debajo de 70 por 100.000 nacidos vivos, y yo tengo un grupo de mi población en donde se me están muriendo 873.5 de cada 100.000 nacidos vivos, o sea, es que eso es absurdo. O sea, no tengo cómo pensarlo. No se me cabe en la cabeza que nosotros veamos estos números y no hagamos nada. Y cuando miramos las causas, entonces sí, se mueren de complicaciones hemorrágicas, tanto las indígenas como las no indígenas, pero miren las razones. O sea, la razón de mortalidad materna por complicaciones hemorrágicas en la población no indígena en ese trienio fue 13,9 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en las indígenas fue 91,6. ¿Y esto de qué habla? De calidad en la atención y acceso a servicios. Los trastornos hipertensivos, 12 por 100.000 nacidos vivos contra 89 por 100.000 nacidos vivos. La sepsis, 5 por 100.000 nacidos vivos contra 46 casi por 100.000 nacidos vivos. O sea, es una cosa dramática. Las pacientes se mueren más por algo que no pueden modificar, porque como sociedad les hemos fallado, porque no garantizamos que tengan acceso a servicios de salud, porque no garantizamos que puedan llegar a los hospitales y porque nadie las educa. ¿Sí? Porque no les garantizamos que tengan acceso a métodos anticonceptivos eficaces. Y miremos entonces, no, las causas oncológicas que no están directamente relacionadas con el embarazo. ¿Sí? La señora que curiosamente tenía cáncer y se embarazó y se murió de cáncer. Entonces resulta que son 4 por 100.000 en la población no indígena y 14 por 100.000 en la población indígena. Es decir, que tampoco llegamos a ellas con tratamiento oportuno para cáncer. Y si miramos entonces cosas como la tuberculosis, miren esta disparidad. O sea, tuberculosis, que se supone que no debería haber tuberculosis, ¿sí? 9,6 de cada 100.000 en las indígenas contra 0,6 de cada 100.000 en las no indígenas. Esto es una cosa absurda. Y tenemos un grupo acá en las indígenas que no tenemos en las no indígenas, que son las enfermedades tropicales, malaria, dengue, leptospira, todas estas cosas que no tendrían por qué estarles ocurriendo a esas pacientes si hiciéramos una adecuada gestión de la salud pública. Y entonces, después de todo este cuento, yo les digo, bueno, entonces esos determinantes de los que les hablé al principio, que son para toda la población, impactan también en la salud de las mujeres y en la salud materna, porque nosotros vemos que todos estos determinantes estructurales e intermedios tienen cosas adicionales que impactan en la salud de la mujer. Cuando miramos sobre todo en los estructurales, tenemos una variable adicional que es la variable poder, ¿sí? Que es la variable poder en el sentido de la capacidad de decidir que tienen las mujeres de acudir o no al médico, por ejemplo. En la capacidad de tener acceso a su propia individualidad, a su propio ingreso. Y entonces aquí les cuento una historia. Les voy a contar muchas historias, espero que no se aburran. Cuando yo trabajaba en Cartagena, en el rural y después del rural, una de mis funciones, yo por algunas cosas de la vida llegué allá y me pusieron a manejar la oficina de vigilancia en salud pública de un hospital siendo rural. Entonces, esta niña hizo algo de salud pública cuando estaba en la universidad, pongámosla ahí. Me tocó estudiar como una loca. Y además de todo, el día que yo empecé el rural, ese fue el 2 de agosto del 2010. Y ese día yo llegué a las 7 de la mañana a mi puesto de trabajo y a las 7 de la noche hubo una muerte materna. Eso fue una hecatombe. Y adivinen a quién le tocó sentarse a mirar qué rayos era. O sea, sí, yo sabía que una muerte materna era algo muy grave. Y sí, a mí en mis clases de salud pública en la universidad me lo habían explicado, pero nunca había dimensionado a dónde llegaba todo esto. Tanto que esa única muerte materna inicial, que después hubo más y una serie de cosas adicionales después, hicieron que dejara a un lado mi anhelo de ser infectóloga, internista, infectóloga y terminar haciendo obstetra. Es decir, que a mí la vida me mostró el camino de para dónde tenía que coger. Y estas relaciones de poder con las mujeres es súper importantísimo. En esa misma clínica, interrogando a una paciente que casi se muere y no se murió, que se llama morbilidad materna extrema,
había tenido un embarazo ectópico que se le había roto, habíamos tenido que transfundirle como un montón de sangre, mejor dicho, la señora llegó exangüe con toda la bolemia en la panza, casi se muere, pero no se murió. Y cuando yo le pregunté, ¿y usted planificaba? Me dijo, no. Y yo, ¿y por qué? Es que yo no quería tener más hijos, pero a mí mi esposo no me daba plata para comprar los anticonceptivos. Yo casi me siento a llorar. De hecho, me fui para la oficina y me senté a llorar. Porque esa señora tenía todo un sistema de salud y un sistema de protección social a su alrededor que le falló. Eso se llama violencia. ¿Sí? Eso se llama que esa señora, a través de su aseguradora, de su EPS, APB, llámela como quiera, tenía derecho a que le dieran un método anticonceptivo eficaz si ella no quería tener un hijo. ¿Sí? Y no tiene por qué estar violentada por su pareja y coaccionada a través del no acceso a dinero para tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva. Entonces, imagínense a dónde vamos. Si esto ocurrió en el 2010, yo no les estoy hablando de hace 50 años, les estoy hablando hace 11. Es harto, pero no es tan lejos. Y entonces miramos, por ejemplo, los contextos comunitarios, las características de las enfermedades, la severidad percibida, si está en el contexto urbano-rural, el capital social, si tiene como alguien socorrer a esa paciente, las estructuras familiares, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación con la pareja, el acceso a recursos. Entonces, otro ejemplo. En ese mismo espacio de trabajo teníamos, la clínica en la que yo trabajaba tenía como en la administración de unos hospitales en el norte y centro de Bolívar. Y entonces uno de estos hospitales queda en un municipio que se llama San Cristóbal. San Cristóbal es un municipio pequeñito que queda cruzando el canal del dique. Y para poder salir nosotros teníamos un hospital de primer nivel sin hospitalización, que era una cosita chiquitica, era un servicio de urgencia que tenía una jefe, un médico de turno y un auxiliar de enfermería y un médico en consulta externa haciendo PIP, o lo que llamamos PIP, que está mal dicho. Y ese hospital tenía dos ambulancias, porque teníamos una ambulancia del lado de allá del canal y otra ambulancia del lado de acá del canal, porque si no, no podíamos sacar las pacientes. Y como parte del presupuesto mensual, teníamos que pagarle a los señores de las chalupas que cruzaban el canal para poder sacar los pacientes que requerían remisión desde San Cristóbal hasta Cartagena, cualquier paciente, no importa cuál fuera, porque dando la vuelta por el otro lado era muy peligroso y se robaban las ambulancias. Entonces, todos estos contextos que impactan en la salud de la población, y vuelvo y les digo, yo no les estoy hablando de 12 horas no sé, 12 horas de Leticia en el Amazonas que toca navegar por el río Amazonas. Les estoy hablando de un municipio que queda a 45 minutos de Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, a donde todos vamos a vacacionar y donde todos vemos los edificios y la ciudad murallada y todo es divino y volteamos la cara cuando vamos entrando del aeropuerto para no ver la pobreza que está al lado, para no ver la ciénaga de la Virgen que la gente tiene que rellenar con basura para poder construir. ¿Sí? Entonces, todas esas inequidades son las que nos dicen, caramba, las mujeres y las personas tienen razón de estar bravos. Pues digo yo, no. Hay otros factores como el estado de salud, el estado nutricional, la anemia, las infecciones, la malaria, las condiciones, digamos, de comportamientos como el acceso a planificación familiar, el cuidado pre, intra y postnatal, lo que les mostraba en los ciclos de vida de la atención preconcepcional, intraparto y postparto, el cuidado obstétrico de emergencia, las prácticas tradicionales dañinas, no las prácticas tradicionales que van a favor del mantenimiento de las condiciones culturales y propias de las comunidades, porque eso es una cosa que hay que diferenciar. ¿Sí? Una cosa son las prácticas culturales que hacen daño y otra cosa es el acompañamiento cultural en los contextos culturales individualizados y en los contextos culturales de apropiaciones culturales adecuadas o de servicios interculturales de salud. Una cosa es alejar a los pacientes de todas sus creencias y otra cosa es permitir que dentro del contexto de esas prácticas culturales las pacientes reciban prácticas dañinas. Y ahí hablo puntualmente del tema de la partería tradicional, no de la partería como lo que están peleando ahora del parto en casa y estas cosas, que es otro negocio. Vemos los sistemas de salud como la disponibilidad, el acceso y la calidad del cuidado, todo lo que está relacionado con eso.
La disponibilidad de servicios. ¿Qué tanto tiene que caminar esa señora? Y aquí otra historia, también allá en Cartagena, que Cartagena es una ciudad bastante particular. Llegaba una paciente, otra paciente sobreviviente, de casi se muere, pero no se murió. Una hemorragia obstétrica grave. Una paciente que era su quinto embarazo y vivía en una vereda, en un corregimiento de un municipio cercano a Cartagena que se llama María la Baja. La paciente consultó al puesto de salud, llegó al puesto de salud a su casa, de su casa, y dijo, tengo contracciones, tarará, tengo dolores. La revisaron y le dijeron, no señora, usted apenas está en 2 centímetros de dilatación, váyase para su casa y cuando las contracciones sean más frecuentes vuelve. Resulta que en ese momento no había médico en ese sitio, solamente había un auxiliar de enfermería y una enfermera jefe. Aparentemente nadie les había indicado muchas cosas. No les estoy echando la culpa a ellos, quiero aclarar, no les estoy echando la culpa al personal de salud, estoy hablando de la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del cuidado. La paciente se fue para su casa, nadie nunca le preguntó dónde vivía. Resulta que la señora vivía en una vereda que le quedaba 4 horas caminando del hospital. Ella se fue caminando para su casa, ¿sí? A las 2 de la tarde. Es decir, que llegó a su casa a las 6 de la tarde. Llegó a la casa, caminó 4 horas, estaba en preparto, una mujer que era su sexto embarazo, había tenido 5 partos vaginales anteriores, adivinen qué pasó. Pues esa mujer tuvo su bebé en la casa. El parto lo atendió el esposo. Para el momento en que nació ese bebé, ya había anochecido, ya estaba oscuro y ya no había forma de salir de esa vereda en ningún medio de transporte hasta el municipio. La placenta no salió, la señora empezó a sangrar, el esposo se asustó, ellos son campesinos, la montó en la carretilla que utilizaba para trasladar la arena, la tierra, las cosas, a ella y al bebé, y arrancó a correr literalmente con la señora en la oscuridad por la trocha a tratar de llegar al hospital. La señora llegó al hospital prácticamente exangüe, la enfermera jefe identificó la hemorragia obstétrica, le puso medicamentos y activó la remisión. Llegó a la clínica perimorte. Se transfundió, se operó, se le hizo todo lo que se le tenía que hacer. La señora se recuperó y se fue para su casa con sus 6 hijos. Quedó mamá viva, quedaron 6 hijos vivos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Todo esto no lo hubiéramos podido de pronto ahorrar si alguien le hubiera preguntado, señora, ¿usted dónde vive? ¿Por qué? Y no, insisto, no le estoy echando la culpa al personal de salud, porque es que, díganme si no, si a ustedes realmente alguna vez alguien en la universidad, a los que son médicos o que son personas, más a las enfermeras sí les hablan de esto, pero a los médicos casi nunca nos muestran esta versión de la historia. Nos dicen que tenemos que saber manejar excelentemente bien los medicamentos, nos dicen que tenemos que ser los mejores cirujanos, nos dicen que tenemos que ser los más de todos en muchísimas cosas, pero se nos olvida preguntarnos qué pasa con los contextos, de dónde viene esa señora, por qué llegó hasta acá y para dónde va. Lo mismo, para mí es muy fácil darle salida a la señora que se va para Guapi y cómo llega a Guapi. Todas esas diferenciales en el embarazo, las complicaciones, el uso o el acceso a servicios de salud materna van a impactar en la mortalidad. Y estas condiciones son las condiciones de inequidad en la salud materna. Y se nos olvida un pedacito, les decía que todos estos son datos del Instituto Nacional de Salud, que es la salud mental. Entonces miremos qué pasa. 61,5% de los casos de intención suicida, esta es la notificación de intención suicida, no solo de suicidio, eran mujeres, ¿sí? Miremos las edades, adolescentes, jóvenes y mujeres en edad reproductiva, indígenas y un 0,8% de gestantes. Y uno dice, no, pero solo 0,8%, es que son 200 mujeres gestantes que intentaron suicidarse durante el embarazo. Un mundo de gente, un mundo. Entonces, ¿dónde estamos pensando en la salud mental de la mujer? ¿Qué pasa? Que las mujeres y las niñas tienen necesidades específicas en salud y los sistemas de salud del mundo les están fallando o les estamos fallando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que las características particulares de cada una de ellas van a impactar en cómo ellas acceden a los servicios, en qué tipo de atención reciben y en cómo nosotros como sistema, y me incluyo porque somos parte del sistema, tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de vida y de salud de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Les había dicho al principio, esta gente nos dice que hay que hacer 3 cosas, los de cerrando la brecha en una generación. Mejoremos las condiciones de vida, luchemos contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos y midamos y analizamos el problema. Estamos tratando de medirlo para saber qué hacer. ¿Cómo mejoramos las condiciones? Fácil, eduquémoslas.
La falta de educación, la falta de acceso a educación disminuye los ingresos, el acceso a bienes y servicios y la salud física y mental de las mujeres. Yo no sé si ustedes conocen a esta niña, que ya no es una niña, ya es una mujer. Se llama Malala Yousafzai. Malala Yousafzai es una chica pakistaní que se hizo famosa porque ella tenía un blog y bueno, hay nuevamente 700.000 dilemas, que si era ella, que si era la otra escritora inglesa, que si sí, que si no, que si tiene validez o no tiene validez, no importa. El caso es que los talibanes le dieron un disparo en la cara para matarla por pelear por la educación de las niñas. Y es premio Nobel de Paz. Y esta niña dijo esto en una intervención ante la ONU que a mí me conmueve hasta las lágrimas cada vez que lo leo. Y es que es una niña, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. ¿Sí? La educación es la única solución. Y de ahí que lo que nosotros aquí en este espacio de la universidad hacemos impacte tanto. Porque es que si hay una estrategia que ha demostrado generar movilidad social, es la educación, y en particular la educación superior, que logra que las personas que son hijos de personas que no terminaron la educación secundaria se vuelvan profesionales y saquen a sus familias de la pobreza. ¿Sí? Entonces, si hay una estrategia en el planeta que genere movilidad social, es la educación. La educación secundaria, no estoy hablando de educación superior, la educación secundaria incrementa la capacidad de tomar decisiones para las mujeres, reduce la violencia contra la mujer, disminuye las uniones y los embarazos tempranos y disminuye los embarazos no deseados. Y aquí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar oportunidades de acceso a educación para hombres y mujeres, sí, pero es que si ustedes preguntan en las áreas rurales cercanas, si no tienen que ir muy lejos, vayan a los municipios cercanos de Cundinamarca, los que viven en Bogotá o en otras partes, y pregunten. Muchas veces las familias eligen a quién mandar al colegio y mandan al niño porque no hay plata para los dos. Así la educación sea pública y en teoría gratuita. La educación es la estrategia. La única forma que nosotros tenemos para cambiar las condiciones de salud de nuestra población se llama educarlos. Y educar empieza por educarnos también nosotros mismos y por entender también que lo que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida tiene que ser educar a las personas que tenemos enfrente, a todas. Y lo otro que tenemos que hacer se llama empoderamiento, ¿sí? Las niñas soportan a las niñas, mujeres soportando mujeres, idealmente acompañadas de hombres y todo este discurso de las masculinidades en el que no me voy a meter. Y para eso hay una estrategia que cambia el mundo y en la que muchas veces no pensamos y se llama anticoncepción y planificación familiar. Esto es un modelo basado de una organización como apoyada por USAID que se llama Health Policy Plus y es un modelo de cómo la planificación familiar impacta en los determinantes sociales de la salud, en los objetivos del desarrollo del milenio, perdón. Entonces, dicen que la planificación familiar disminuye la pobreza, disminuye el hambre, mejora la calidad de la educación, mejora la salud y el bienestar, mejora las ciudades sostenibles, favorece el trabajo decente y el crecimiento económico, mejora el acceso a agua limpia y sanidad. Y para mí, esto ellos no lo ponen, este de aquí al ladito se los puse yo y por eso lo puse en español, porque es que para mí lo que hace la planificación familiar, y no solamente para mí, para muchos autores y personas que se han dedicado a estudiar esto, es que favorece la igualdad de género. ¿Y cómo lo hace? Pues los métodos anticonceptivos modernos o los métodos anticonceptivos eficaces favorecen la reducción del tamaño de las familias, ¿sí? Reducen los riesgos durante el embarazo y eso nosotros lo sabemos. No es lo mismo tener una mujer que este es su segundo o su tercer embarazo que el quinto, sexto, séptimo u octavo o el 15, como he tenido pacientes. De verdad que sí. Hace que las dinámicas poblacionales sean más favorables. Disminuye las muertes y la discapacidad relacionada con la reducción del riesgo durante el embarazo. Porque no nos olvidemos que las mujeres que hacen preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión crónica en el embarazo, son adultos, así tengan 15 años, son adultos que van a ser hipertensas, diabéticas y obesas, que van a terminar muriendo por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Que cuando no hacemos una adecuada reducción y gestión del riesgo en el embarazo, vamos a tener mujeres que van a terminar con discapacidad. Paciente, hace, no sé, 8 meses, 10 meses,
una hemorragia obstétrica dramática. La remitieron de una clínica de menor complejidad a la clínica en la que yo trabajo. Le hicimos de todo, le transfundimos todas las unidades de sangre que había en la ciudad, yo creo. Una cosa dramática. Esa señora quedó, después de todo lo que le hicimos, de sacarla del paro 700 veces, de meterla a la unidad de cuidado intensivo, de hacer todo, tenía 4 hijos más y ella quedó en estado vegetativo persistente. Esa discapacidad, ese impacto de esa paciente que no se murió, casi se muere, pero no se murió, ¿ustedes creen que no va a impactar en la economía de esa familia? El esposo, por estarla cuidando, se quedó sin trabajo. Adivinen qué comían los otros 4 niños. ¿Sí? Esos niños van a tener peores desenlaces escolares, van a tener más riesgo de morir antes de los 5 años. Y además de todo, con familias más pequeñas, disminuimos la presión sobre la infraestructura urbana, sobre las cadenas de alimentos y sobre los servicios sociales. Es decir, que con que nosotros nos volvamos promotores de la anticoncepción, ¿sí? Vamos a empoderar mujeres para que vayan a igualdad de género, para que tengan acceso, ¿sí?, a mejores dinámicas poblacionales, para que puedan tener mejor educación, mejor crecimiento económico, mejores desenlaces escolares y por ende a todos nos vaya mejor. Y entonces vuelvo y les planteo esto, que a mí personalmente, Margarita Bello, me parece que le falta una cosa, que se llama anticoncepción. La anticoncepción tiene que estar acá, la anticoncepción tiene que estar acá, la anticoncepción tiene que estar acá, 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 en todas partes, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos en acceso a anticoncepción, nunca vamos a mejorar la calidad de vida y de salud de nuestras poblaciones, y en particular de nuestras mujeres. Si yo prevengo el embarazo no deseado, esto es un informe ya viejito, va a cumplir 10 años del Instituto Guttmacher, que dice que la costo efectividad del embarazo no deseado, cuando yo tomo en cuenta todo lo que me vale proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva, y en particular métodos modernos anticonceptivos, me cuesta $30 prevenir todos los embarazos no deseados. O sea, cada embarazo no deseado, ¿sí? Cada embarazo no deseado. Y por cada dólar que invierto en las necesidades, en la satisfacción de las necesidades insatisfechas, y perdonarán la redundancia, de anticoncepción, me ahorro $1.40 en costo de atención en salud materno y neonatal. No me digan que la anticoncepción es costosa, porque es que es más costo efectivo hacer intervenciones adecuadas en anticoncepción que hacer intervenciones en salud materna y neonatal. ¿Y cómo lo prevengo? Anticoncepción, ¿cuándo? Antes del embarazo, anticoncepción de emergencia, anticoncepción por evento obstétrico, educación sexual integral de calidad, intervenciones multisectoriales en proyecto de vida, resiliencia y educación. No solamente educación sexual integral de calidad, educación. Educar a las personas no va a hacer que se embaracen más. Educar a las mujeres y a los jóvenes, ¿sí?, no va a hacer que tengan más relaciones sexuales. Lo que sí va a hacer que no tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es mantenerlos en la penumbra. Entonces tenemos que educarlos para que tengan un proyecto de vida, para que sepan para dónde van. Ya sabemos que la intervención más eficaz es que las personas sepan para dónde van en la vida, tengan un objetivo, y eso solo lo logramos con proyecto de vida. Porque recuerden que según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Colombia, hasta el 60% de las mujeres menores entre 15 y 19 años, alguna vez embarazadas, planearon embarazarse, como estrategia para salir de los ciclos de pobreza, violencia, maltrato, etcétera. Yo me embarazo, me voy a vivir con mi pareja, que también viene de un ciclo de violencia, pobreza, maltrato, y todo se vuelve un ciclo. Por eso es que el embarazo en adolescentes, ¿sí?, se llama el síndrome de fracaso social. Y por eso les decía que cuando una niña se embaraza porque le fallamos como sociedad, ¿sí?, y la sacamos además del colegio, pues al caído caerle. Entonces, ¿qué hacemos? Educación sexual integral de calidad, acceso a métodos anticonceptivos modernos, reversibles y de larga duración, y cada contacto con el sistema de salud es una oportunidad de oro. No la desaproveche. Si a usted le llega una paciente a su consulta, la que sea, porque la señora viene a, no sé, a que le miren la verruga, o a que le miren el acné, o a que le miren la alergia, venga, usted está planificando, ¿con qué planifica? ¿Tiene vida sexual? Cada contacto con el sistema, llámese como se llame, es una oportunidad de oro para darle enfoque de derechos y empoderamiento. Es que usted tiene derecho a acceder a métodos anticonceptivos. Es que usted tiene derecho a que no la violenten.
es que usted tiene derecho a educarse. Y si nosotros empoderamos mujeres, cambiamos el mundo, se los aseguro.